Buen día. El día de hoy vamos a explicar cómo se realiza una renta cedular y una renta de persona jurídica. La renta cedular es para personas naturales, la cual la vamos a hacer a continuación sobre el señor José Pérez, por lo cual nos dan los siguientes datos. Nos dan unos datos de ingresos, unos datos de gastos, de cuentas por cobrar, de pasivos, los cuales tenemos que organizar, y nos dan también datos de años anteriores. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un estado de situación financiera y un estado de resultados integral para evaluar cómo se encuentra el señor José Pérez en cuanto a los rubros de activo, pasivo, patrimonio, gastos, costos, ingresos por operación ocasionales para determinar las rentas. En este caso nosotros hicimos unos ajustes por depreciación para evaluar el valor que el señor José Pérez tiene de los activos al año 2017. También podemos ver que aquí se puede ver el formulario, al lado una clasificación de las cuentas y al lado las diferentes cédulas, las cuales utilizaremos más adelante para hacer el cálculo. Entonces lo que hicimos acá inicialmente es determinar, con los datos que nos dieron del señor José Pérez, cómo podemos realizar el estado financiero. Sabemos que el señor José Pérez tiene una pensión de jubilación de 6.400.000 mensuales. Esta pensión de jubilación mensual se determina como un ingreso. Los bancos nos van a servir para hallar su patrimonio bruto y su renta líquida. Las acciones en edad de inversión de igual forma, los muebles esenciales de igual forma, las cuentas por cobrar y así sucesivamente. Con cada uno de los datos debemos determinar en qué parte del estado de situación financiera o del estado de resultados nos van a servir para determinar si es ingreso, gasto, costo, y posteriormente a esto, cómo los vamos a definir en la renta cedular. En este caso ya tenemos el estado de situación financiera comparativo del año 2015 y 2016. Solo por dar un ejemplo, ya que sabemos que las rentas cedulares se hicieron a partir del año 2017. Pero como este es un ejemplo, vamos a partir que son de años comparativos 2015-2016. Acá nosotros tomamos un modelo que detalla las cuentas contables. Como nosotros ya tenemos un estado de situación financiera y tenemos también unos datos adicionales, podemos determinar qué nos sirve para hallar el patrimonio bruto. Aquí ya tenemos especificadas ciertas cuentas que el señor José Pérez tiene, como las cuentas de ahorro, que son los bancos, los títulos, que son las inversiones que vimos en CDTs, los cuales nos determinan un activo, el cual sería determinado su patrimonio bruto. Ya para hallar su renta líquida, tenemos que restar las deudas que el señor José Pérez tiene acumuladas, los cuales, según el ejercicio, son de 57 millones. El activo menos el pasivo nos da una renta líquida o patrimonio bruto de 489 millones. Posterior a esto, el formulario, este formulario en el cual nosotros clasificamos las cuentas, que es una forma de hacerlo, podemos determinar, aquí ya está el patrimonio líquido, patrimonio bruto son únicamente los activos, que es el patrimonio que tiene como tal la persona o el contribuyente, en este caso el señor José Pérez, y el patrimonio líquido es el activo que tiene el señor, el patrimonio bruto, menos las deudas que posee al año gravable, lo cual nos determina el patrimonio líquido. Posterior a eso, nosotros tenemos que verificar los ingresos que se graban por cédula.
Como estamos hablando de una renta cedular, posee diferentes tipos de cédula. Cédula laboral, cédula pensional, bueno, laboral o de trabajo, cédula de capital, de dividendos y esas serían por ahora las cédulas que tiene el señor José Pérez. ¿Cómo nosotros determinamos qué cédulas le aplican al señor José Pérez? Como nosotros hicimos un estado de resultados en los cuales determinamos qué ingresos tiene el señor José Pérez, acá podemos ver que él tiene ingresos por pensiones de jubilación. La cédula de pensiones lo que nos indica es que estos ingresos tienen que ser grabados bajo ciertos estándares. Cuando nosotros vamos a liquidar, verificamos que acá solo hay 7.200.000, porque no se liquidó los 6.400.000 mensuales del señor. Según artículo 119 del Estatuto Tributario, el señor no supera 1.000 UETs mensuales, por lo cual está exento de presentar esta cédula. Y así sucesivamente nosotros nos damos cuenta, dependiendo los ingresos, que son lo que grava mi renta, menos las deducciones que yo pueda hacer por cada cédula. Acá en este caso, como ya vimos, de pensiones de trabajo el señor José Pérez no tiene. De pensiones de trabajo no, sino de pensiones. La renta de trabajo es una y la renta de pensión es otra. Acá lo que hacemos es unir las dos porque se hace exactamente el mismo cálculo, pero para determinar su liquidación se hacen procesos diferentes. Acá podemos ver que las rentas de trabajo están bajo el artículo 103 del Estatuto Tributario. En el artículo 103 del Estatuto Tributario no solo se incluyen las rentas de trabajo salariales, sino también se pueden incluir las rentas por honorarios. Ya que vimos que este señor es un pensionado, se determina que de renta de trabajo lo único que podría tener en este caso sería una pensión por honorarios. Calcular una pensión cedular por una renta cedular por honorarios. A esta renta cedular se le pueden hacer ciertas deducciones, las cuales son las siguientes. Dice que de deducciones yo puedo restarme una parte que dice intereses de vivienda. La parte de intereses de vivienda también me la determinó el ejercicio. Dice que el señor José Pérez pagó durante el año 2017 unos intereses de vivienda de 15 millones de pesos. Pero entonces, yo no tengo aquí límite de deducción, pues claro que sí tengo límite, pero no ciertamente de los intereses de vivienda. En el formulario propiamente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en el 210, me dice que cuando yo determine mis deducciones, que en este caso cuando yo hice mi liquidación, que serían los intereses de vivienda más otras deducciones, me da 17 millones. Yo no me puedo deducir más de lo que tengo grabado. Entonces, por lo cual, el formulario automáticamente me calcula un 40%. Yo no me puedo deducir un 40% más de lo que tengo grabado. Entonces, esto me lo pone como parte informativa y aquí me calcula automáticamente un 40% para determinar mi valor grabado de las rentas de trabajo. Como vimos en las rentas de pensiones, el señor no tiene grabado nada, por lo que ya averiguamos que no supera los 1.000 UETs mensuales. De rentas de capital el señor no posee, pero sí posee una renta por dividendos, porque él recibe unos dividendos anuales, los cuales están aquí determinados y los cuales no tienen deducciones. El total de las rentas
que este señor José Pérez tiene es de 10.300.000. También dice que tiene unas ganancias ocasionales, pero las ganancias ocasionales, que en este caso son recompensas, las recompensas no entran a ser grabadas, por lo cual, tampoco tendríamos que incluirlas para tener una renta gravada. Acá me dice que haciendo el cálculo por cada cédula, como verificamos aquí, porque recordemos que cada cédula tiene un rango de cálculo diferente dependiendo las VTs a la que pertenezca. Aquí, por ejemplo, me dice que si yo tengo de 0 a 600 VTs, no le calculo retención. Que si tengo mayor a 600 VTs a 1000, le calculo 10%. Y así sucesivamente. Eso es lo que tengo que verificar por cada renta de trabajo. Al final aquí pudimos determinar que el impuesto sobre la renta líquida es 1.929.000. Este sería mi valor a cargo o mi valor a pagar, determinado después de hacer el cálculo de cada una de las cédulas dependiendo del rango de VTs que yo tenga que clasificar. En este caso me debe pagar 1.929.000 pesos, pero en el archivo también menciona que como el señor no es la primera vez que declara renta, hizo un anticipo el año pasado por 2.800.000. El cual estaría determinado acá arriba. El anticipo de renta, acá, anticipo del año anterior, 2.800.000. Como mi saldo a pagar es menor que mi saldo a favor del año anterior, no saldo a favor explícitamente, sino el valor que yo tuve que pagar anticipadamente del año anterior, me da un saldo a favor en este caso. Aquí también tengo que hacer aquí también tendría que hacer un anticipo a la renta del siguiente año y calcular una renta presuntiva, porque ya sabemos que tenemos que calcular la renta presuntiva y el anticipo para determinar cuál de los dos es superior para grabar. En este caso, el superior fue la renta presuntiva. Esto debido a que ninguna de las rentas cedulares dio valor a pagar. Y por último, calculamos un impuesto de renta determinado de si es primero, segundo año o de tercer año en adelante. Para que al final el formulario nos muestre que el señor tiene un saldo a favor de 388.000 pesos. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la renta de persona jurídica de la empresa XYZ SAS, la cual fue creada en el año 2016 con los siguientes datos: ingresos de 1.407.000 y gastos de 1.100.000. La empresa entrega unos libros auxiliares en formato PDF. Para el desarrollo del ejercicio, nosotros decidimos convertirlos en un Excel. Los datos de ingresos y gastos son importantes para la realización del estado de resultado integral, para así poder hallar el resultado del ejercicio, el cual nos va a servir para el estado de situación financiera, el cual pertenece al patrimonio. Bueno, lo que nosotros hicimos en la pestaña base fue revisar cada una de las cuentas de las cuales nos dimos cuenta
que nos estaba realizando la depreciación de los activos. Por tal motivo, nosotros decidimos realizar la provisión adecuada. Bueno, revisando esta información, nosotros nos dimos cuenta que no se había realizado el- la depreciación de los activos. Y pues nosotros, basándonos en el artículo 137, decidimos realizar la depreciación de estos activos para así tomar esta información en el estado de resultado y en el ERI. Bueno, por otro lado, tomamos los datos que nos entregaban de los saldos de cuentas iniciales para poder realizar el comparativo de un año con el otro del estado de resultado y del estado de situación financiera, como podemos ver acá. En efectivo y equivalente, la empresa tenía 1.407.000 y también tenía en el patrimonio el millón y el resultado del ejercicio que sacamos del resultado del estado de resultado integral, que son 407.000 pesos. Bueno, en nuestra pestaña de ajustes realizamos los respectivos ajustes de cada año para así determinar nuestros saldos fiscales, los cuales vamos a tener en cuenta en el renglón base, en el detalle renglón, perdón, para así realizar nuestro formulario con sus respectivos valores. También tenemos en cuenta que hay unos valores que sí podemos deducirnos y hay otros que no. Por ejemplo, el gravamen al movimiento financiero solo se puede deducir el 50%. Bueno, aquí ya pasamos los respectivos valores a sus cuentas según corresponde para así poder desarrollar el formulario 110. Bueno, después de llevar los respectivos valores, tenemos que verificar que nos esté trayendo lo de detalle renglón a la casilla adecuada del formulario 110. Después de esto, debemos determinar si la empresa, eh, si la empresa tiene renta presuntiva, la cual se realiza con el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior. Bueno, para el cálculo de renta presuntiva se tomarán los saldos iniciales según el balance de caja, aportes de socios y la utilidad del ejercicio, ya que solo se tenían estos datos de la renta líquida del año 2016. Bueno, por otro lado, para hallar nuestro anticipo de renta, hay tres opciones, el cual es primer año, que es el 25%, el segundo año, que es el 50%, y el tercer año, que es el 75%. Para este caso, nosotros vamos a tomar el segundo año, ya que la empresa fue creada en el 2016 y hasta ahora es su segunda vez de presentar la renta, que corresponde al 50%. Bueno, ya teniendo nuestra renta presuntiva calculada en nuestro impuesto de renta, debemos verificar cuál de los dos da el valor más alto por el cual se va a declarar la renta. En este caso, se va a declarar con base a... Bueno, para este caso se tomaría la renta presuntiva ya que es la que nos da mayor costo para presentar la declaración de renta.